El día de hoy vamos a hablar sobre la fase posrevolucionaria. Primero debemos saber que la posrevolución es un periodo de la historia de México en el cual habían concluido los enfrentamientos armados de la Revolución Mexicana. Este periodo, o en este periodo, se tenía la intención de crear una revuelta que cambiase lo que había sucedido durante la Revolución. Hablaremos primero sobre el Fondo Histórico General. Podemos mencionar que después del presidente interino Adolfo Huerta, Álvaro Obregón llegó a ser presidente. Bajo su régimen se llegó a un acuerdo con intereses norteamericanos sobre la no retroactividad del artículo 27 de la Constitución de 1917, que como sabemos habla de la propiedad de las tierras. También bajo su régimen se estableció la Secretaría de Educación, esto fue en 1921. Podemos decir también que surgió la CNC, fundada por Antonio Díaz Soto y Gama, y después de liquidarse una rebelión por parte de Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles, que era un maestro socialista, general y rico fascista, llegó al poder. Puede decirse que en 1926 la ley Calles manifestó el anticlericalismo. Esto llevó a que cerraran todas las iglesias, pero después, con la aparición de Dwight Morrow, ayudó a preparar un ambiente para la reapertura de las mismas. Entre 1928 y 1934 podemos hablar de que se suceden tres presidentes. El primero era Pascual Ortiz Rubio, quien se puso de presidente en 1928 a 1930. Podemos decir que antes, en 1929, fue cuando surgió el PNR, o como ahora lo conocemos como el PRI. Después, el otro presidente que sucedió fue Portes Gil en 1930 hasta 1932. Después, el que siguió fue Abelardo Rodríguez, que ya fue de 1932 a 1934. Después de estos presidentes, el que le siguió fue Cárdenas, pero aquí podemos hablar de que en vez de 4 años, se instituyó en el poder durante 6 años. Los rasgos característicos de su régimen era que viajaba a lugares remotos y tenía un contacto íntimo con el pueblo. También impuso la redistribución de la tierra, la experimentación y creación de ejidos, la expropiación de grandes empresas petroleras y incluso hizo la socialización de varias empresas. Después de Cárdenas, el que seguía era el general Ávila Camacho, que fue presidente de 1940 a 1946. Este era candidato del partido oficial PRM. Su catolicismo ayudó a eliminar los viejos conflictos que tenían de Estado e Iglesia, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Puede decirse que durante su régimen México tuvo un gran auge económico y se colocó la base para el seguro social. Entre estas también se destaca la campaña de alfabetización y la primera gran reforma electoral. El siguiente presidente era Miguel Alemán, que fue presidente de 1946 a 1952. Este era el primer abogado presidente, que significó muchísimo durante su periodo, porque él implementó la sustitución de improvisación para una labor de especialistas. Él también llevó a cabo obras hidroeléctricas, construcción de carreteras, y a este se le atribuye la ciudad universitaria, aunque algunas personas no le atribuyen este logro. El siguiente presidente fue Adolfo Ruiz Cortines, que fue de 1952 a 1958. Este inició la marcha hacia el mar. También hizo una modificación constitucional que concedió el derecho de voto a la mujer. Este incrementó la protección a la infancia, también impuso el control de precios a artículos de consumo popular. El siguiente presidente fue Adolfo López Mateos, que fue presidente de 1958 a 1964. Cabe mencionar que durante su régimen tuvo que enfrentarse a una serie de huelgas. También él incrementó las facultades de la Secretaría de la Presidencia. Él le dio un estímulo a los aspectos de la reforma agraria. Él implementó lo que eran los desayunos escolares. Él también hizo una expropiación, la cual fue de la Compañía de Luz y Fuerza Motriz. Él también implementó la construcción de museos y fue el que inició con la institución para dar libros gratuitos. El siguiente presidente era Gustavo Díaz Ordaz, quien estuvo en el poder
desde 1964 a 1970. Este llevó a cabo un plan de desarrollo económico que logró el crecimiento entre 6 y 8% anual con la relación al Producto Interno Bruto. Este también permitió el voto a los jóvenes, es decir, a los que tuvieran 18 años de edad. También se le puede atribuir lo que fue el aumento de la red carretera, que fueron 14.200 kilómetros. Cabe mencionar también que durante su gobierno existió mucha represión y nula libertad por parte de este mismo gobierno. Pasaremos ahora a un tema importante también, que es el PRI y el sistema electoral. Podemos mencionar que en 1929 Calles creó el Partido Nacional Revolucionario, como ya lo había mencionado hace rato, y este fue desde 1945 el Partido Revolucionario Institucional, que lo conocemos ahora como PRI. También podemos mencionar que Cárdenas sustituyó ese fundamento regional por otro de índole funcional, creando los sectores militar, obrero, agrario y popular. En esa época, la gran ventaja del PRI fue que con el tiempo se convirtió en un aparato tan funcional y autónomo que ningún político individual ya pudiera servirse de él para fines exclusivamente personales. También podemos decir que en esa época aumentó la capilaridad social. Pero actualmente los defectos de su sistema son la apatía frente a la corrupción, los núcleos de poder personal y la renuencia para democratizar la vida sindical y municipal. Hablando de la democratización del sistema electoral, por reforma del artículo 54 de la Constitución, esto nos dice que permite la oposición para reunir las minorías de los diversos distritos, y en la ley electoral federal se dice que se agravaron los requisitos cuantitativos para que un partido político pudiera participar en la campaña. Ahora bien, hablaremos del tema que son los nuevos pasos en el camino de la integración nacional. Y aquí, pues, le tocaba a los regímenes revolucionarios formar un México social y psicológicamente integrado. Podemos hablar que también existía una estructura en el PRI y pues todo esto se logró satisfactoriamente con las vías de comunicación. Y bueno, pues esto fue todo el tema sobre la posrevolución. Espero les haya servido y muchas gracias.